que canta, te mira y pregunta: ¿qué magia perdiste al crecer? Sin voz sueña que el miedo se parte cuando escucha tu canción. Soñar es la llave dorada que despierta el corazón. En el misterioso continente de Vestur, en una colina se dice que brillaba más intensa la luz de la luna roja. Allí crecía una flor azul, tan delicada y pura que solo abría sus pétalos cuando la luna temblaba con la fuerza de la magia ancestral. La colina estaba llena de hierbas susurrantes y árboles que parecían murmurar secretos antiguos, como si el viento contara historias olvidadas de los dioses y las eras pasadas. Liren, un niño de ojos brillantes y corazón curioso, vio la flor y sintió un impulso irresistible: arrancarla y llevársela a su madre, Mariel, para que contemplara aquella maravilla que solo la luna roja podía despertar. Con cuidado, la tomó en sus manos pequeñas, pero al instante la magia de la flor despertó, y con ella la colina comenzó a marchitarse. La hierba se tornó gris, los árboles susurraban lamentos, y un frío extraño recorrió el aire. Liren, asustado, no sabía qué hacer. De entre la niebla surgió una dama angelical llamada Seralina, envuelta en un halo de luz dorada que parecía respirar con el pulso del mundo. Sus ojos eran profundos como los abismos de Vestur, y su voz, suave y firme, resonó entre los árboles marchitos. Liren, esta flor ha bebido la esencia de la luna roja. Su belleza no puede ser poseída, solo compartida con la colina que la vio nacer. Liren comprendió entonces que su deseo de regalarla había roto el equilibrio de aquel lugar mágico. Con manos temblorosas, se acercó a la tierra donde la flor había crecido y la plantó de nuevo en su raíz. Al instante, la colina despertó. La hierba recobró su verde brillante, los árboles susurraron un canto de gratitud y la flor azul abrió sus pétalos con un brillo que iluminaba la noche. Seralina sonrió y dijo: algunas cosas hermosas viven solo si las dejamos libres. Liren miró la flor, comprendiendo que la verdadera magia no estaba en poseerla, sino en respetar su libertad. Y desde aquella noche, cada vez que la luna roja temblaba en el cielo de Vestur, la colina resplandecía con un azul suave, recordando a todos que la belleza florece mejor cuando se la deja ser. En los profundos bosques de Vestur, donde la niebla se enredaba entre los árboles antiguos y las hadas observaban en silencio, vivía un pequeño dragón de escamas verdes llamado Verdalis. A diferencia de los demás dragones jóvenes, Verdalis no rugía con furia ni escupía fuego al cielo. Cuando intentaba hacerlo, apenas lograba exhalar un tibio aliento que se disipaba en el aire. Sus hermanos entrenaban cada amanecer, lanzando llamas que iluminaban el bosque como soles ardientes. Verdalis los observaba desde la distancia, con el pecho apretado y el corazón lleno de dudas. Se sentía distinto, incompleto, como si hubiera nacido con una falla imposible de corregir. En silencio, comenzó a creer que no había lugar para él entre los suyos.
Un día, mientras entrenaba solo cerca de un arroyo, fue observado por un hombre llamado Resdar, conocido en Vestur por su dureza y su obsesión con la fuerza. Al ver al dragón incapaz de lanzar fuego, no sintió compasión, sino oportunidad. Lo capturó con cadenas de hierro rúnico y lo llevó a una fortaleza de piedra, decidido a usarlo en un entrenamiento cruel que forjara resistencia a través del dolor. Verdalis quedó atrapado, cansado y asustado, hasta que una noche escuchó una voz suave que no parecía temerle. Era Elara, una niña arcana de ojos serenos, que había sentido el sufrimiento del dragón a través de la magia antigua. Con palabras calmadas y gestos llenos de luz, debilitó las cadenas y guió a Verdalis fuera de la fortaleza. Juntos volaron hacia un claro oculto del bosque. Allí, al tocar la tierra, Verdalis sintió algo despertar en su interior. No fue fuego, fue una energía cálida que fluyó de sus escamas, sanando flores marchitas, cerrando heridas de animales y devolviendo vida al suelo cansado. Entonces comprendió la verdad. Su poder no era destruir, sino sanar. Desde ese día, Verdalis se convirtió en un guardián silencioso de Vestur, un símbolo de esperanza. Porque no todos nacen para quemar el mundo. Algunos nacen para cuidarlo, y en esa bondad reside una fuerza aún más grande que cualquier llama. En los misteriosos bosques y cuevas del continente de Vestur, donde la niebla se enredaba entre raíces antiguas y la magia dormía en las piedras, vivía una sombra que era feliz. No porque brillara, ni porque tuviera forma propia, sino porque pertenecía a alguien. Acompañaba a un joven llamado Larcus, un aprendiz de artes angelicales, curioso que recorría cuevas subterráneas y senderos olvidados en busca de conocimiento antiguo del origen del mundo. La sombra seguía cada uno de sus pasos. Se alargaba cuando él dudaba, se encogía cuando tenía miedo y danzaba ligera cuando reía. Juntos atravesaban ruinas cubiertas de musgo, bibliotecas derruidas y cavernas donde aún susurraban los ecos de hechizos antiguos. Para la sombra, Larcus era su mundo, su ancla y su razón de ser. Pero en Vestur, incluso lo familiar podía romperse. Una noche, mientras Larcus practicaba un conjuro que no comprendía del todo, el aire tembló, las runas se torcieron, la luz se apagó y un hechizo torcido desgarró el vínculo más simple y antiguo, el de un cuerpo y su sombra. Con un estremecimiento silencioso, la sombra fue arrancada del suelo y arrojada a la oscuridad, mientras Larcus caía inconsciente, sin saber que había perdido una parte de sí. Sola por primera vez, la sombra vagó. Se deslizó por bosques donde la noche parecía eterna, cruzó ríos que no reflejaban nada y se ocultó en ruinas tan viejas que ni siquiera recordaban su nombre. Sin dueño, sin forma clara, comenzó a desvanecerse, temiendo desaparecer por completo, hasta que, en una cueva olvidada, vio una luz. Era una linterna encantada llamada Lumen, colgada de una cadena oxidada, pero aún viva. Su llama no quemaba, respiraba. Al acercarse, la sombra sintió algo nuevo: aceptación. Lumen la envolvió con su resplandor cálido, dándole contorno, propósito y calma. Ya no era solo ausencia de luz, era parte de ella. Con el tiempo, la sombra aprendió a brillar suavemente dentro de la linterna. Juntas comenzaron a recorrer Vestur, guiando a viajeros perdidos, calmando criaturas asustadas y mostrando caminos donde antes solo había temor. Allí donde pasaban, la oscuridad ya no era amenaza, sino refugio. Y así, la sombra comprendió una verdad antigua. Incluso lo que nace en la oscuridad puede encontrar su lugar, porque a veces no necesitamos volver a lo que fuimos, sino descubrir en qué podemos convertirnos.
En los bosques profundos de Vestur, donde los árboles crecían tan altos que ocultaban el cielo y las raíces formaban senderos olvidados, yacía un frasco antiguo. Estaba cubierto de polvo, musgo y enredaderas, como si la propia tierra quisiera esconderlo. Los viajeros evitaban aquel claro, pues corrían rumores de que en su interior había sido sellada el alma de un monstruo terrible, una criatura nacida del miedo y la oscuridad. Decían que, al caer la noche, el viento cambiaba de dirección y susurraba advertencias, y que sombras inquietas danzaban alrededor del frasco. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie salvo un espíritu pequeño y tímido que lo custodiaba desde hacía incontables años. El espíritu flotaba entre los árboles, intentando parecer aterrador, haciendo crujir las ramas y lanzando murmullos. No por maldad, sino porque creía que ese era su deber. Un día, un niño llamado Erian llegó al bosque. No era fuerte ni poderoso, pero su curiosidad era más grande que su miedo. Había escuchado las historias, pero también había notado que quienes las contaban nunca habían visto el frasco con sus propios ojos. Siguiendo un sendero cubierto de hojas, Erian llegó al claro y vio el frasco por primera vez. El espíritu lo observó desde la distancia, temblando más que el propio niño. Erian dio un paso, luego otro, hasta quedar frente al objeto antiguo. Con manos cuidadosas, levantó la tapa. No hubo gritos, ni sombras, ni rugidos. El frasco estaba vacío. El espíritu se acercó entonces, ya sin fingir ferocidad, y giró a su alrededor con alegría silenciosa. No custodiaba un monstruo, custodiaba la soledad. Durante siglos había permanecido allí, esperando a alguien que se atreviera a mirar más allá del miedo. Erian sonrió, y desde ese día regresó al claro para acompañar al espíritu. Con el tiempo, otros viajeros siguieron su ejemplo y aprendieron que el terror que evitaban no era real. Así, el bosque de Vestur recuperó su calma y la leyenda cambió. Porque a veces, el miedo no es más que un cuento que nadie se atrevió a cuestionar, y la verdadera valentía consiste en mirar con el corazón abierto aquello que todos temen. Al final del tiempo de la luna roja, en la ciudad de Trovan, vivía una joven princesa llamada Aeliria. No era conocida por su fuerza ni por su destreza en combate, pues mientras su hermano Tilber crecía entre espadas, órdenes y entrenamiento severo, Aeliria pasaba largas horas en silencio, observando el mundo desde lo alto de las torres de Trovan. Desde allí contemplaba los caminos que se perdían entre colinas, los campos que cambiaban de color con las estaciones y a su pueblo. Aeliria no deseaba gobernar con dureza ni imponer su voz. Deseaba ver antes que otros, advertir, proteger. Cada vez que una bandada de aves cruzaba el cielo, su corazón se alzaba con ellas, y en lo más profundo cultivaba un sueño que jamás se atrevió a pronunciar: tener alas. Una noche, cuando la luna verde teñía la tierra de un resplandor verdoso, y el viento traía murmullos antiguos, Aeliria se acercó al límite del bosque oscuro de Trovan, un lugar prohibido incluso para los guardias. Allí, entre la niebla espesa y las raíces retorcidas, apareció Seretia, un ángel de alas rojas como el fuego del crepúsculo. Su presencia era solemne, y su voz resonó como un eco antiguo. Seretia le ofreció un hechizo olvidado, capaz de concederle alas por un breve tiempo, suficiente para ayudar a su pueblo. Pero el precio no era oro ni sangre. Aeliria debía enfrentar su mayor temor: cruzar sola la oscuridad del bosque prohibido. Con el corazón tembloroso, dio el primer paso. Las sombras parecían moverse, fantasmas de titanes olvidados susurraban, los árboles secos crujían generando incertidumbre, y el miedo intentó detenerla a cada instante.
Aún así, avanzó. Cuando emergió del bosque, Seretia cumplió su promesa. Alas rojas brotaron de la espalda de Ailiria. Y por un tiempo ella voló sobre Vestur, guiando caravanas, alertando de peligros y llevando esperanza a quienes alzaban la vista al cielo. Cuando las alas desaparecieron, Ailiria comprendió que ya no era la misma. Había aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar incluso cuando el corazón tiembla. Al sur del continente de Vestur, oculto entre colinas silenciosas cubiertas de niebla suave, existía un lago antiguo del que pocos se atrevían a hablar. Decían que sus aguas no reflejaban el rostro de quien se asomaba, sino aquello que el tiempo había intentado borrar. Era conocido como el lago que recordaba, pues guardaba reflejos, memorias que el mundo había olvidado. Cerca de sus orillas vivía Eldren, un anciano de pasos lentos y mirada cansada. Sus recuerdos se habían dispersado con los años, como hojas arrastradas por el viento del otoño. A veces despertaba sin saber quién había sido. Otras, sentía una tristeza profunda sin conocer su origen. Solo conservaba una sensación persistente. Había amado, había fallado y había prometido algo importante. Una noche, cuando el cielo estaba limpio y las estrellas parecían observar en silencio, Eldren sintió un llamado inexplicable. Sus pies lo llevaron hasta el lago. Al acercarse, vio cómo pequeñas luces emergían del agua, flotando como luciérnagas vivas, danzando con una calma reverente. El aire se volvió tibio y el silencio expectante. Cuando Eldren tocó el agua, las luces lo rodearon y comenzaron a susurrar. Pronunciaron nombres olvidados, mostraron rostros queridos y escenas que su mente había enterrado para sobrevivir. Vio errores cometidos por miedo, pérdidas que nunca lloró y promesas que el tiempo había quebrado. El peso de esas verdades lo hizo caer de rodillas y comprendió por qué su corazón se había vuelto tan pesado con los años. Intentó apartarse, pero el lago no solo mostraba el pasado. Entre las luces apareció una visión distinta. Su nieta Lirien, creciendo con bondad y firmeza, convertida en guardiana del lago, protectora de la memoria y la esperanza de Vestur. Aquella imagen no traía dolor, sino calma. Eldren sonrió por primera vez en muchos años y permitió que las luces se disiparan. Al marcharse, supo que la memoria no es solo lo que fuimos, sino también lo que aún podemos entregar a quienes continúan el camino. Desde entonces, el lago siguió brillando, esperando a quienes estuvieran listos para recordar y para confiar en el futuro. En una aldea olvidada del norte del continente de Vestur, donde la niebla se aferraba a los tejados como un recuerdo que no quería partir, nació un niño llamado Kelren. Aquella noche, el viento cambió de dirección y los animales guardaron silencio, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Desde su primer llanto, fue evidente que Kelren no era como los demás. Mientras otros niños descubrían el mundo con risas y tropiezos, Kelren creció acompañado por un murmullo constante en su interior. 4 voces antiguas habitaban su pecho: el rugido ardiente de un dragón, la palabra lenta y profunda de un gigante, el susurro feroz de una bestia divina y el eco inmenso de un titán. Nadie más podía oírlas, pero para Kelren eran tan reales como su propia respiración. Día y noche discutían, gritaban y lloraban, disputándose su atención, su voluntad y su destino. Con el paso de los años, el miedo se apoderó de su corazón. Las leyendas de Vestur hablaban de El Kabar,
el arcano que no soportó el peso de los poderes que invocó y terminó convirtiéndose en una sombra de sí mismo. Kal-Ren temía seguir ese mismo camino. Temía perderse, romperse, convertirse en aquello que el mundo tendría que temer. Incapaz de soportar el ruido interior, una noche huyó de la aldea y se internó en el bosque, buscando un silencio que nunca había conocido. Fue allí, entre raíces antiguas y árboles que parecían observarlo, donde encontró a Maerit, una anciana de andar sereno y mirada infinita. Sus ojos parecían haber visto caer reinos y nacer eras enteras. Kal-Ren le habló de las voces, esperando rechazo o temor. Pero Maerit no intentó callarlas. No alzó hechizos ni pronunció advertencias. En cambio, lo invitó a sentarse y a escuchar. Día tras día, Maerit le enseñó a atender cada voz por separado. El dragón le habló de valor, el gigante de paciencia, la bestia divina de instinto y el titán de equilibrio. Poco a poco, Kal-Ren dejó de temerlas. Aprendió a comprenderlas. El rugido se volvió canto y el caos armonía. Cuando las 4 voces finalmente se unieron, nació una melodía poderosa que recorrió Vestur. La tierra se aquietó, el cielo se aclaró y el viento llevó aquella música como una promesa. Kal-Ren partió al amanecer, ya no como un niño asustado, sino como alguien que había aprendido la lección más antigua de todas. Maerit sonrió al verlo marchar, sabiendo que lo que parece caos puede convertirse en fuerza. Cuando se escucha, se comprende y se acepta.